10 a 15 ml. ¿Sí? Cuando nos dicen para mantener bien, calculamos a 10 ml. Muy bien. Entonces, los líquidos van a entrar directamente al espacio intravascular. ¿Sí? Y por la tonicidad, al ser isotónicos, hipertónicos o hipotónicos, van a tener un movimiento, ¿sí? Basado en su movimiento. Entonces van a pasar las diferentes membranas y según su composición se van a quedar en el intersticial y algunos van a pasar al intracelular y otros obviamente se van a quedar en el plasma o en la parte intravascular. ¿Sí? Vamos a plantear una duda para que vayan pensando para más rápido. Normalmente de los cristaloides, con excepción de los glucosados, entre el 25 y 30% se queda en la parte intravascular. El 70% pasa al intersticial. 70%. Ahora pónganse a pensar, 70% es harto. Si le ponemos 1700 estaría yendo al intersticial. A los 30 minutos, entre los 30 y 60 minutos, ya se va al intersticial. ¿Sí? Y luego tiene que ser eliminado. Generalmente 2 horas a 4 horas, según el momento vamos a ver. Pero ¿ustedes qué creen? Del intersticial tiene que volver al intravascular para ser eliminado. Ese 70% tiene que volver al intravascular para ser eliminado. Vayan pensando. Entonces, ¿qué pasa cuando colocamos una solución o un cristaloide al intravascular? ¿Qué pasos sigue? Primero, obviamente, se va al intravascular. Y como se está yendo al intravascular, en ese momento el intravascular se incrementa. ¿Sí? Se incrementa el... Ahora me escuchan mejor, ¿no? Ya, voy a volver a empezar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el intravascular? Primero que va a aumentar el volumen intravascular, obviamente, porque ahí le estamos depositando el cristaloide, y va a incrementar la presión hidrostática. Al incrementar esta presión hidrostática, obviamente nos va a permitir un aumento en la perfusión tisular. Luego, ¿qué pasa? Se tiene que distribuir entre todos los compartimentos extracelulares, como segundo paso, ¿no? Y esto va a estar más regido por la presión hidrostática, que favorece el movimiento de los líquidos hacia el intersticio especialmente, y la presión endógena, que es donde están las proteínas, y como ustedes saben, van a tratar de retener los líquidos en el intravascular. Como las proteínas son muy grandes, no pasan por los capilares o por la parte intravascular, a no ser que esté dañado con algunas patologías como las inflamaciones o las sepsis. Y como tercer paso, existe una interacción con el espacio intracelular. El movimiento de agua hacia o desde el espacio intracelular va a depender de la tonicidad de la solución primero, ¿no? Okay. Bien, si nosotros colocamos, administramos cualquier de estos cristaloides, el 25 a 30% se va a quedar en el plasma. El restante va a pasar hasta el intersticio, pero no va a pasar hacia la célula porque aquí por los segundos que tiene. ¿Sí? Más o menos 30 a 60 minutos va a permanecer en este espacio intravascular este cristaloide que vamos a poner. Posteriormente, cuando ya entra en una fase de equilibrio, ¿sí? Su eliminación va a ser más o menos de 2 a 4 horas. Veamos qué pasa con las soluciones hipotónicas. Lo mismo. Menos del 10% de estas soluciones hipotónicas se quedan en el plasma. ¿Y por cuánto tiempo? Por 15 a 30 minutos. Luego van a pasar al intersticio y esa agua libre, que ya no tiene solutos, ¿no? Va a pasar hacia la célula. Por eso es que estas soluciones no nos sirven para un manejo agudo de una hemorragia.
sí nos puede servir para una deshidratación severa, ¿no? Porque en la deshidratación severa la célula también está deshidratada y necesitamos hidratarla. Para eso sí nos puede servir. ¿Qué pasa con las hipertoxias? Permanecen entre 4 a 6 horas en el plasma, ¿sí? Y luego van a ser eliminadas entre 6 a 8 horas. Entonces, como habíamos mencionado, de ese espacio intersticial tiene que volver al plasma para eliminarse. Levanten la mano quienes dicen que sí. Ese 70% tiene que volver al intravascular para eliminarse. ¿Quiénes dicen que no? Levanten la mano. Pues la respuesta es que sí. Es la única vía. Sabemos que se van a eliminar por vía renal. Entonces, necesariamente del intersticio tiene que volver al intravascular para que luego se elimine. Un pequeño porcentaje hará un corto, especialmente por los linfáticos, ¿no? Que van directamente del intersticial hacia la eliminación. Entonces, ¿pero cuánto? Porque estamos hablando de un 70% que se ha ido al intersticio. Imagínense si ese 70% volvería, sería como si estuviésemos volviendo a la mitad. La solución sería ideal, ¿no? Pues no ocurre así. Una vez que está en equilibrio, más o menos entre 50 a 70 ml por hora, comienza a eliminarse paulatinamente, ¿no? Por eso el tiempo de eliminación varía. Okay. Veamos, este es un resumen de los movimientos que hacen los cristaloides. Veamos dónde están, en qué casos están indicados. Los hipotónicos para, obviamente, hipernatremia, hipertensión intracelular, pérdidas insensibles de agua, ¿no? Porque aquí estamos hablando de la dextrosa, de la salina al punto 45%. Los isotónicos para hipovolemia, que es lo que más utilizamos, los hipotónicos cuando tenemos este tipo de problemas, y los glicosados para estas indicaciones. Entonces, ¿cómo vamos a manejar los cristales? Existen un montón de fórmulas, para cada patología existe cierto grado de variación, pero podríamos más o menos, para una reanimación, que es lo que más vamos a tener en emergencia, podemos utilizar de esta manera, ¿sí? El volumen inicial va a ser el peso corporal por 20 a 30 ml, para una reanimación estamos hablando, ¿no? Podríamos utilizarlo como reemplazo de pérdidas, ¿sí? La relación de 3 a 1. Ustedes saben que por cada ml de sangre que queramos reponer, tenemos que pasarle 3 ml de un cristaloide. Entonces, en caso de pérdidas de sangre, hacemos este tipo de separación. Lo que actualmente se utiliza es la terapia guiada por metas o por objetivos, ¿sí? Donde comenzamos a pasar bolos pequeñitos, ¿no?, a los pacientes, y comenzamos a monitorizar para ver ese volumen que le he pasado ha servido o no, ¿sí? Podemos, aparte de estos parámetros, podemos usar la presión arterial, la presión del pulso, ver la curva de la platismografía, etc. O sea, nos podemos basar en toda la clínica y toda la monitorización que esté a nuestro alcance para ver si esos ml que yo le he pasado, esa cantidad, ha mejorado la presión arterial, ha bajado la frecuencia cardíaca, que es lo que está alterado en el paciente, no está mejorando, ¿no? Entonces, para ver si le volvemos a pasar otro bolo o no. Vamos a ver 2 minutitos que actualmente la tendencia es el equilibrio cero, ¿sí? Se han hecho estudios donde se ha visto que los pacientes, por lo menos en quirófano, que también ocurre en sala, que salen con más líquido de lo que han ingresado, se aumenta la morbimortalidad en un pequeño periodo de tiempo, ¿sí? Hay muchas cosas que modifican la mortalidad y la morbilidad en los pacientes. Uno de estos es la fluidoterapia, la hidratación. No es nomás pasarle y abrirle todo el suelo y, ay, me olvidé cerrar y el centro que pone otro. No, ¿sí? Nosotros le podemos estar dañando al paciente, ¿no? Y podemos estar en grandes problemas. Entonces, como ahí están pudiendo ver, tanto pasarle poco líquido como pasarle mucho líquido le causa problemas al paciente. Por eso la tendencia actual es que estemos en cero.
indicación de la Organización Mundial de la Salud de la cantidad de sal que uno debe consumir por día? Muy bien. Entre 4 a 5 gramos por día. Es lo que la OMS dice, ¿no? De esos 4 a 5 gramos de cloruro de sodio, 2 gramos son sodio. Y 1000 mililitros o 1 litro de solución salina al punto 9, ¿cuántos gramos de sal tiene? 9 gramos. Si es al 0,9, 9. 9 gramos de sal en 1000 ml. Y si sacamos y despejamos con algunas fórmulas para saber cuánto de sodio tiene, son más o menos 3.52 gramos de sodio. Entonces, nos repasamos la indicación que dice la OMS. Por eso es que muchas veces cuando acudimos a nuestros residentes, cuando los médicos acuden a algunas salas y tenemos paciente hipertenso y le están chorreando salina, ¿no? Entonces medio que no tiene lógica, y por eso también que observamos esas cosas. Muy bien. Para terminar, un ratito de los coloides, que son soluciones intravenosas que contienen moléculas grandes. Estos coloides pueden ser naturales o sintéticos. ¿Qué es lo que pasa? Como son macromoléculas, su objetivo va a ser atraer agua del intersticio al intravascular. ¿Sí? Y aquí pueden ver la cantidad de ml que atraen cada uno. Por cada ml que administramos de esta solución, esto es lo que atrae de agua. ¿Sí? Por eso es que, y el tiempo de permanencia en el intravascular hasta su eliminación, pues es muy bueno, por eso los utilizamos muchas veces. Tienen algunas indicaciones bien específicas, pero hay que tener en cuenta una cosa, que la producción de insuficiencia renal por coloides es muy elevada, por eso hay que tener muchísimo cuidado cuando los comenzamos a administrar. Las reacciones adversas, como pueden ver, ¿sí? Son también uno de los factores que nos evitan que administremos en grandes cantidades de los coloides. Aquí tienen las dosis por kilogramo peso. Y para terminar, algo práctico que se puede llevar. Primero, usar cristaloides para la reanimación inicial en la mayoría de los pacientes. Coloides como complemento, ¿sí? En situaciones específicas donde los cristaloides no logran los objetivos clínicos. Tengamos un paciente con hemorragia, le pasamos por cristaloides, no mejoramos, no tenemos noradrenalina, no tenemos ningún vaso activo, ningún inmunotrópico, pues ya comenzamos a usar coloides. Entonces, con solo cristaloides no estamos consiguiendo el objetivo. Siempre tenemos que realizar una monitorización, como con cualquier otro medicamento, la solución, ya sea en cristaloides o coloides. Cuando tenemos un paciente enfermo y decidimos pasarle un antibiótico, ¿qué hacemos? Lo evaluamos para ver si ese antibiótico está resultando, ¿no? Lo mismo tiene que pasar con la solución. Colocamos una X cantidad de solución y luego tenemos que evaluar si ha servido o no lo que vamos a administrar. Y evitar complicaciones, especialmente con los